Voy a hablar sobre método científico, la ciencia como forma de conocimiento. Introducción, ciencia. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable experimentalmente. Conocimiento, acción y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia, razón natural. Dos tipos de conocimiento, científico y común. El científico predominantemente objetivo, responde al cómo y el por qué, práctico y teórico, preciso, lenguaje técnico universal, basado en la comprobación según método científico predictivo. Común, subjetivo, da respuesta a cómo, práctico, inexacto, lenguaje común, se basa en la creencia o experiencia, se adquiere al azar. Dice, el método científico será el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar el conocimiento objetivo de la realidad, tanto de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. Por tanto, es un método ligado a la ciencia y al conocimiento científico. El método científico es caracterizado el conocimiento. El método científico caracteriza el conocimiento científico. Donde no hay método científico, no hay ciencia. Se llama la rueda de Wallace, Wallace, es la representación circular del modelo y conocimiento científico. Empieza por la teoría, después sigue la deducción, después sigue hipótesis, después sigue operacionalización de conceptos, luego sigue observación, recogida de datos, interpretación y análisis de datos, luego sigue generalización empírica, contraste de hipótesis, luego sigue inducción y se devuelve a la teoría. Voy a decirlo de nuevo. Teoría, deducción, hipótesis, operacionalización de conceptos, observación, recogida de datos, interpretación y análisis de datos, generalizaciones empíricas, contraste de hipótesis, inducción y vuelve a la teoría. Definición de método científico. Serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista de la ciencia, utilizado para estos instrumentos que resulten fiables. Lo que hace que este método es minimizar la influencia de su subjetividad del científico en su trabajo. Sus pilares principales son falsabilidad. Dice, toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada. Y el otro son reproductividad, capaz de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Repito, falsabilidad y reproductibilidad. Sus características son riguroso, circular, objetivo, racional. Riguroso, es capaz de seguir un orden. Circular, interacción continua entre experiencia y teoría. Objetivo, basado en hechos concretos y comprobables. Racional, utiliza la razón para realizar deducciones. Tiene una base empírica, emplea observaciones directas para obtención de datos objetivos necesarios que documentan el conocimiento obtenido. Hay tipos: analítico, sintético, inductivo, deductivo. Método analítico consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, su naturaleza y los efectos. Nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede. ¿Qué significa analizar? Características de método analítico. Es fáctico. F-A con tilde C-T-I-C-O. Dice, basado en hechos comprobables. Verificable. Permite comprobar su verdad. Progresivo, autocorrectivo. A medida que avanza la investigación, esta puede ir modificándose y corrigiéndose. Método sintético. Proceso de racionamiento que tiene a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata, en consecuencia, de hacer una explosión metódica y breve. No hay síntesis sin análisis. Método deductivo. Permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Provienen de un deductivo que significa descender. Comienza con teorías generales y luego aplica la lógica para llegar a una conclusión específica.
no es para generar nuevos conocimientos. El método deductivo no genera nuevos conocimientos. Un razonamiento deductivo se caracteriza por parte de una premisa general, lleva a cabo razonamientos descendentes, las premisas anticipan a la conclusión. Usos del método deductivo. Directo y de conclusión inmediata. Son aquellos casos en los que se obtiene conclusión a partir de una única premisa necesaria. Indirecto y de conclusión inmediata. Son aquellos casos en que que se obtiene la conclusión a partir de dos o más premisas. Entonces tenemos el directo y de conclusión inmediata y el indirecto y de conclusión inmediata. El directo y de conclusión inmediata, única premisa, e indirecto y de conclusión inmediata son dos o más premisas. Y luego tenemos el método inductivo, que es aquel método científico que se obtiene por conclusiones generales, a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual. Es utilizado sobre todo para formular teorías e hipótesis. Razonamiento cuyo procedimiento se obtiene al deductivo. Razonamiento inductivo puede ser por generalización, que consiste en un argumento cuya conclusión es más general que la premisa, y por prevención, consiste de un argumento basado en casos pasados que presume la posibilidad en un futuro de casos que aún no se han observado. De caso particular a caso general es un razonamiento inductivo, y de caso general a particular es un razonamiento deductivo. Principios éticos de la práctica médica. Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Definición de ética. Disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Bioética. Estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, en cuanto dicha conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales. Diferencia entre método deductivo e inductivo, que él es abierto y exploratorio, sobre todo al principio, y el otro que es de naturaleza restringida. El problema de la inducción. Generalmente se dice que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. En el caso de la inducción es difícil justificar el valor de la verdad de la conclusión obtenida. La inducción de experiencias particulares no es más que una contingencia, es decir, la posibilidad o de no que algo suceda. La conclusión de una inducción nunca puede ser comprobable a través de métodos científicos.